Apocalipsis capítulo 6. ¿Ya están todos ahí? Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Hemos estado estudiando en las últimas dos reuniones. Vimos obviamente el capítulo 5 y el capítulo 4 y tenían que ver con la adoración celestial, la adoración que sucedía en el cielo. Ahora, la semana pasada vimos cómo el Cordero toma el rollo y hablábamos que tiene que ver con el destino de la tierra, el cumplimiento del final de los tiempos. Entonces el Cordero toma el rollo y abre uno de los sellos. Ahora quiero que puedas, si gustas subrayar en tu Biblia, vamos a ver que cada constantemente es ven y mira, y tiene que ver algo muy importante. Uno de los seres vivientes le dice a Juan, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay algunas personas que han llegado erróneamente a identificar a este jinete con Jesucristo, pero no lo es. A Jesucristo lo vemos en el capítulo 19, también en un caballo blanco, pero se identifica plenamente como Jesucristo. Este no es Jesucristo por todo lo que a continuación pasa, producto de que este jinete está aquí. ¿Con quién lo podemos identificar? Lo podemos identificar con a quien generalmente se llama el anticristo. Dice que tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, en este punto, quiero que notemos, la semana pasada lo veamos también. El libro de Apocalipsis es un libro, igual como toda la literatura hebrea, en algunas partes parentético y elíptico. Entonces, parentético quiere decir que avanza en el relato de las cosas, hace una pausa, ahonda en detalles y continúa con el relato. Ahora, el capítulo 6 nos va a brindar una visión general de los eventos del final de los tiempos. No quiere decir que necesariamente son los 7 sellos. En el séptimo sello nosotros vamos a leer que vienen las 7 trompetas y en la séptima trompeta vamos a ver que vienen las copas de ira. No necesariamente pasan en ese orden, sino que son al mismo tiempo los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Entonces, los sellos son una representación general de todos los eventos que pueden incluir también al mismo tiempo las trompetas que vamos a ver después. En el versículo número 2, nosotros identificamos la aparición del anticristo, la revelación del anticristo. Así como Jesucristo, Él estuvo durante 3 años en la tierra y en el día, como dice Daniel capítulo 9, las semanas de Daniel en el capítulo 9, hay un día en el que se revela el Mesías príncipe, que es lo que conocemos como Domingo de Ramos. En ese momento es cuando el mundo o Jerusalén conoce al Mesías. No quiere decir que hasta ese momento apareció, sino que en ese momento fue revelado como. De la misma manera el anticristo no quiere decir que en ese momento nace, sino que está en la tierra ya durante un tiempo y en ese momento es revelado como el anticristo. Dice, miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora, ¿qué detiene la aparición del anticristo? Porque nosotros vemos aquí que en este momento se manifiesta el anticristo. La Biblia indica 2 cosas. La primera es el tiempo de Dios. Dios en su soberano tiempo está aguardando para que ese evento suceda. Hablábamos desde que iniciamos Apocalipsis que podemos ver e inferir a lo largo de la historia que el enemigo ha intentado en algunas ocasiones tratar de forzar nosotros lo vemos, por ejemplo, a lo largo de la historia muchas personas han dicho, este es el anticristo, ¿no? Vemos, por ejemplo, que de Hitler dijeron que era el anticristo. Vemos cuando estuvimos estudiando el libro de Zacarías, vimos la conquista persa, vimos la conquista de los griegos, estas guerras, y vemos que uno de estos conquistadores se identificaba mucho con la semejanza del anticristo. Obviamente no lo fue. Y a lo largo de la historia el enemigo ha preparado esto, pero aguarda hasta el tiempo de Dios. Nunca se ha cumplido,
porque está guardando el tiempo de Dios. La segunda cosa que nosotros podemos ver que detiene la llegada del anticristo es lo que nos dice el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8. Dice que, vamos a leerlo mejor, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pablo está hablando acerca del anticristo y dice que algo lo detiene. Hasta que algo se ha quitado de en medio, entonces se manifestará. Y esto es la iglesia. Entonces, cuando nosotros llegamos al versículo 2, nosotros podemos, en base también a lo que hemos leído, es que en ese momento ha sucedido el arrebatamiento, cuando nosotros, toda la iglesia, somos llevados al cielo. Entonces es cuando se manifiesta el anticristo, ¿sale? Versículo número 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía nuevamente, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces vemos que el primer jinete, que es el anticristo, toma el gobierno de la tierra. Todo el día de hoy vemos que está preparado para este tipo de sistemas, un sistema en el que una sola persona, eso es lo que quieren, un solo gobierno, puede gobernar, y eso está preparado para el anticristo. ¿Cuándo sucede? No lo sabemos, pero tenemos la esperanza que dice la Biblia. Pronto vendrá Cristo por nosotros. Como producto de este gobierno, dice que sale otro caballo en el versículo 4, y hay grandes guerras. El anticristo es considerado o visto ante la sociedad como un salvador, como alguien que traerá paz. Y durante los primeros 3 años y medio que nosotros estudiamos cuando estudiamos el libro de Daniel, vemos que en efecto eso traerá paz. Pero a la mitad de la tribulación, a la mitad de los 7 años, que son los 3 años y medio, sucede un evento que nosotros vemos en Daniel, también Daniel capítulo 9, Mateo capítulo 24, conocido como la abominación desoladora. Mateo nos dice, el que lea entienda. Entonces, en esa ocasión fuimos a Daniel y explicamos muy bien qué era la abominación desoladora. Y es este evento en el cual el anticristo entra al templo, se declara Dios y ofrece un sacrificio inmundo. Entonces el pueblo de Israel reacciona y dice, no, este no puede ser el Mesías, y se manifiesta y empieza todo esto que nosotros vemos en el versículo 4. Guerra en contra de Israel y gran mortandad, es lo que nosotros vemos en el versículo, bueno, vamos a ver más adelante. Versículos 5 y 6, nosotros vemos que producto de estas guerras hay una gran hambre, una gran escasez, y esto es generalmente producto de todas las guerras. Esto no es como desconocido para nosotros. El día de hoy hay varias guerras activas alrededor del mundo, en Sudán, en Afganistán, en Siria, en Irak, al sur de África. Hay muchas guerras el día de hoy activas, y esto es lo que producen, hambre. Y dice, quiero que podamos entender esto. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Las 2 libras de trigo era lo necesario para hacer una porción de pan para una persona.
las 2 libras de trigo. Y las 6 libras de cebada era lo necesario para hacer 2 porciones de pan, pero de menor calidad. Antes era conocido como el pan de pobres, el de cebada, porque tenía una menor calidad. Ahora, el denario era lo que una persona ganaba por un día entero de trabajo. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que está diciendo? Que con el trabajo de un día completo, una persona a duras penas va a poder obtener lo necesario para la porción de comida, una sola porción de comida. O sea, comida, desayuno, cena, tú escoge en ese momento. Ahora, recuerdo que cuando llegó la familia de nuestra hermana Mercy, nos empezaron a contar la situación que estaban viviendo en Venezuela, ¿no? Y ellos estaban viviendo algo similar, que comían una vez al día. Y la carne era pues una vez cada 2 semanas. Entonces tenían que elegir qué comida en algunos momentos comer. Y esto va a ser algo normal en esa época. Ahora, al mismo tiempo, dice, pero no dañes el aceite ni el vino, que eran artículos, vamos a decir, de lujo o más caros. Y esto mismo podemos ver preparándose ese escenario el día de hoy. Los pobres se hacen más pobres y al mismo tiempo en calles desoladas vemos pasar un Lamborghini. Vemos personas que pueden gastar 300,000 pesos en una comida, en una fiesta, en un solo día y al siguiente día volver a gastar lo mismo. Vemos una polarización de la sociedad y de las clases sociales, que no nos gusta hablar, pero existen. Los pobres se hacen más pobres y los ricos siguen viviendo el mismo tipo de lujos. Hay personas que a duras penas pueden comprar una Maruchan y hay personas que pueden, como te decía, gastar 20,000 pesos en una sola comida sin ningún problema. Y esto es algo que va a suceder en ese tiempo. Ahora, hemos visto guerras, sí. Hemos visto hambre, sí. Pero recuerda, nosotros podemos leer, esto lo leemos en Mateo capítulo 24, que este tiempo va a ser como nunca antes se ha visto. Entonces, a pesar de que estas cosas son familiares para nosotros, la necesidad en ese momento va a ser tal que en ningún momento de la historia se ha experimentado algo similar. Después, dice, versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Para que pongas esto en perspectiva, esto es algo importante que podamos poner en perspectiva. Dice que una 4ª parte de la tierra va a morir producto de esto, ¿no? Del hambre, de la mortandad y de las fieras. El día de hoy, no sé si recuerdas, pero hay 6,000 millones de habitantes en la tierra. 6,000 millones. ¿Cuánto es una 4ª parte? 1,500 millones de habitantes. ¿Sale? Eso es lo que va a morir en ese momento. 1,500 millones de habitantes. Hasta el día de ayer, que volví a consultar, en el mundo entero iban 1 millón. No, un millón no. Sí, creo que sí, es 1 millón de muertos por coronavirus, si no me estoy equivocando. ¿Sí? En todo el mundo, 1 millón. Si lo comparas con 1,500 millones, es loco. Tan solo para poder llegar a esta cifra tendrían que morir todas las personas que Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, 350, México 150. Todos Estados Unidos, todo México, todo Canadá, Guatemala, Belice y un poquito más de países. Todos muertos, completamente todos los habitantes. Esto es lo que va a suceder en ese momento. Cuando abrió el 5º sello, vi abajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, son personas que todavía están en la tierra. Entonces empezamos a ver aquí grupos diferentes. Primero, todos aquellos que vimos en la adoración celestial en los primeros capítulos, que son la iglesia, que hemos sido redimidos, ese es su canto, hemos sido redimidos, eso quiere decir que es la iglesia, que fue tomada y está en la presencia de Dios.
Al mismo tiempo hay algunos que se quedan durante la tribulación porque no habían recibido a Cristo Jesús, y también aquellos que durante la tribulación pueden recibir a Cristo Jesús. Ellos morirán como mártires porque habrá una gran persecución. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Que estas almas que han muerto durante la tribulación no entran directamente a la presencia de Dios, sino están bajo el altar, esperando a que se complete, como le dice aquí. Dice versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces vemos que está la iglesia en la presencia de Dios, las almas que mueren o las personas que mueren creyendo en Cristo Jesús durante la tribulación, que están bajo el altar esperando, no en la presencia como completa, sino esperando. Y vemos que, sigue las personas que no han creído en Cristo Jesús, que están en la tierra todavía. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Recuerden, vuelvo a recordar, Juan está tratando de describir lo que él ve según su pobre comprensión, según la cosmovisión que tenía en ese momento de lo que es tecnología, de lo que son eventos. Entonces, aquí utiliza la palabra como. Miré, cuando abrí el sexto sello y un gran terremoto, eso sí es un terremoto, Juan sabía que era un terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Nosotros podemos ver eventos en la Tierra, en donde hay grandes terremotos, donde hay derrumbes, por ejemplo, cuando sucede lo de las Torres Gemelas. Durante varias horas, la ciudad de Nueva York, y es bastante grande, estuvo cubierta de una capa de polvo que impedía el paso de la luz. Lo mismo sucede en erupciones volcánicas. Nosotros vimos hace unos cuantos, ya creo que tiene años, ¿no? Cuando fue en Guatemala, la última me parece, estuvo la ciudad cubierta por días, por esa nube negra que impedía que el sol se viera, y se veía como esto. Entonces, imagínense un terremoto general, toda la tierra, grandes derrumbes, y esto es lo que produce. Y lo mismo es lo que produce el color de la luna. Se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces Juan está describiendo toda esta serie de cataclismos en ese momento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Puedes imaginar? Creo que no podemos imaginar el movimiento para que se muevan los montes, para que se muevan las islas, pero eso es lo que sucede. Ahora, llegamos al versículo 15, y aquí vamos a pasar un poco de tiempo. Y los reyes de la tierra, y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, hubiera sido más fácil decir todas las personas, ¿no? Pero Juan quería que pudiéramos entender que no había sectores que no habían hecho esto. Todos. Dice que se escondieron en las cuevas, entre las peñas del monte, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Quiero que notes que a lo largo del capítulo hemos visto repetidamente: ven y mira. Dios quería que Juan pudiera ver esto muy bien, sin perder detalle, escribirlo muy bien con cada detalle, y lo vemos el detalle, para que el día de hoy y a lo largo de toda esta historia, creyentes de todas partes pudiéramos leer esto, ver, mirar y entender. En los primeros capítulos, cuando habla a las iglesias, dice: el que tiene para oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios quería que esto lo supiéramos. ¿Por qué? ¿Para asustarnos? Dios no es un Dios de temor. Él nunca ha actuado de esta forma, en la que nuestra relación con Él esté basada en temor.
Muchas personas cuando leen el Apocalipsis, esto es lo que producen ellos, temor. He hablado con muchas personas, este libro lo he dado 5 veces, y cuando iniciamos generalmente hay algún comentario, ay, es que a mí me daba miedo leer Apocalipsis, o cosas como estas, ¿no? ¿Por qué nos produce temor? Primero, por el desconocimiento, y la segunda, esto es lo que el enemigo, quiero que leas nuevamente el versículo 15 y 16. Todas las personas que están ahí están viendo estos eventos, los están experimentando y saben que vienen de parte de Dios, ¿no? Aquí dice, el gran día de su ira ha llegado. Escóndenos del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Saben que es de parte de Dios, pero lo que quieren hacer es huir. Vamos a regresar al libro de Génesis. Cuando cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hacen es ¿qué? Y eso impide el volver a construir, no haciendo la palabra, a restaurar la relación con Dios. Dios se acerca y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Siguientes 2 capítulos, nosotros vemos el caso de Caín y Abel. Caín mata a su hermano y Dios se acerca y le dice, Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y Caín le dice, yo no soy guarda de mi hermano, es tu preferido, cuídalo tú. O sea, está grosero. Entonces Dios pone un castigo a Caín. ¿Y Caín qué hace? Grande es este castigo para ser soportado. ¿En serio acabas de matar a tu hermano? Y lo único que, no lo único, era grande cosa también, pero era lo mínimo que se merecía. ¿Y qué hace Caín? Dice, desde el día de hoy andaré errante y fugitivo por la tierra. Dios nunca lo corrió. Caín decidió alejarse. Nosotros podemos ver lo mismo en el huerto del Edén. Dios no los corrió. Y si te causa conflicto esto, te animo a que terminando lo leas. Dios nunca los corre. Y dices, ¿pero qué de los ángeles que puso para cuidar el huerto? No puso ángeles para cuidar el huerto. El árbol de la vida. Porque no quería que en su condición de pecado lo comieran y vivieran en pecado eternamente. Y nunca hubiera posibilidad de restauración. Entonces, ¿qué es lo que hace Adán y Eva? Se van. Cuando Dios les pregunta qué han hecho, ¿qué esperaba Dios de eso? Arrepentimiento. En cada paso que Dios se acerca al ser humano y le dice, ¿qué pasa? Dios espera arrepentimiento. ¿Y qué hace el ser humano? Se aleja. ¿Qué sucede cuando estás en pecado? ¿Tienes ganas de venir a la iglesia? Nos alejamos. Y no quiere decir que los que no estén en pecado, pero es una condición común en el ser humano. Cuando tú estás en pecado dices, ay no quiero leer porque me siento mal. Eso es lo que haría que te confrontaras de tu pecado y te arrepintieras. Pero ¿qué es lo que produce? Que el enemigo quiere que te alejes de Dios porque sabe que es la única solución para tus pecados y para los míos. Cuando nosotros estamos leyendo, ahora sí volvemos a Apocalipsis, cuando estamos leyendo esto, ven y mira. Dios quiere que sepamos el día de hoy, nosotros, primero, que hay un día determinado para que toda esta maldad sea juzgada, pero también quiere que sepamos que a pesar de que están en ese momento, Dios sigue esperando su arrepentimiento. Nosotros podemos ver y vamos a ver más adelante como dice cada cosa que va pasando, dice, y ellos no se arrepintieron de sus hechicerías, fornicaciones ni adulterios. Eso quiere decir que Dios estaba esperando ¿qué? Arrepentimiento. Y si se arrepintieran, o los que se arrepintieran, Dios los perdonaría. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Si nos acercamos a Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada paso, cada disciplina que Dios trae al mundo, espera arrepentimiento. Esta es la historia de Israel. Nosotros podemos ver esto y llevarlo a el libro de Jueces, el libro de Reyes y el libro de Crónicas y esta misma historia. El pueblo de Dios pecaba, Dios traía a los filisteos o a otro pueblo, los atacaban, oprimían,
clamaban a Dios, Dios mandaba un libertador, regresaban, un tiempo estaban bien, se volvían a apartar, Dios los volvía a poner en opresión y constante el ciclo, una y otra vez. Pero no era que Dios los quisiera desechar completamente, quería su arrepentimiento. E incluso pasa con la deportación que nosotros estudiamos en el libro de Daniel, Nehemías y Esdras. Dios dijo, los voy a apartar, los voy a sacar de su tierra. Pero si mi pueblo se arrepintiere, sobre cuál es invocado mi nombre, yo sanaré su tierra. Si mi pueblo se arrepintiere, yo los traeré de regreso. Aunque su dispersión sea más grande, yo los traeré de todos esos lugares. Dios esperaba a través de estos juicios arrepentimiento. Entonces, cuando nos dice ven y mira, tenemos que ver, poner atención y entender que el juicio que Dios está trayendo a la tierra, duro, más grande del que Él nunca se ha imaginado, tenía un solo propósito. Sigue siendo el arrepentimiento de las personas. Cuando nosotros vamos al libro de Corintios, nos dice que estas cosas fueron escritas, es decir, todo lo que pasó para atrás, fueron escritas para que nosotros viendo, dice, no seamos adúlteros, no seamos fornicarios, no seamos idólatras como lo fueron ellos. Nos pone el ejemplo cómo todos salieron del Mar Rojo, fueron bautizados en él, todos probaron del maná, todos vieron la columna de fuego y aún así quedaron postrados en el desierto porque no agradaron a Dios. Entonces, primero, la función de esto no es asustarnos, sino es hacernos entender el justo juicio de Dios hacia el pecado. Y cómo Dios, a pesar de que al presente está esperando, llegará el momento en el que el juicio de Dios surte efecto. Y es exactamente lo mismo en mi vida y en la tuya. Puede ser que hasta el día de hoy no hayamos visto una consecuencia acerca de lo que hemos venido haciendo. No quiere decir que estés haciendo tonto a Dios o que Él no se dé cuenta. Él sí se da cuenta de las actitudes, del pecado y no lo tolera, pero está esperando, por, como nos dice el libro de Pedro, porque quiere que procedas al arrepentimiento. Él quiere arrepentimiento de tu vida, por eso está esperando. No te ha juzgado por eso, no ha emitido disciplina a tu vida. Al mismo tiempo quiere que veamos, como nos estudiamos hace unos meses en el libro de las cartas de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Dice, estas cosas os he escrito en la carta de Juan. Dice, para que no pequéis. Pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, suceden todas estas cosas y quiero repetir, vamos al versículo 13, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondeos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira de Dios. ¿Qué es lo que Dios esperaba de ellos? Arrepentimiento, ya dijimos. ¿Y qué es lo que ellos estaban haciendo? Huir. Romanos, capítulo 5. El versículo 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Este conflicto, toda esta serie de cosas que ellos están viviendo, tiene una solución en Cristo Jesús. Y esta ira de Dios puede ser apartada por la paz a través de la fe en Cristo Jesús. No quiere decir, no estoy diciendo que el apocalipsis puede evitarse. Esto va a suceder. Estoy hablando de nuestras vidas. Si tú el día de hoy estás en pecado con alguna circunstancia, puedo decirte, y lo dice la Biblia claramente, que puedes tener paz con Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Dios puede perdonar tu vida, puede cambiar tu vida. Ahora, vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 12. Capítulo 12, versículo 41. Jesucristo empieza a hablar también acerca del fin de los tiempos con sus discípulos y con las personas que están alrededor. Entonces les dice una parábola, que es la conocemos, de los siervos fieles e infieles. Entonces habla, vamos a leer una porción, 41.
desde el 22. Dijo luego a sus discípulos, mejor desde del 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallara, así bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Versículo 41, ahora sí. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o a todos también, no? O sea, como Pedro, como que pues nosotros vamos bien, ¿no? ¿También es para nosotros o nada más para los de allá afuera? Y Jesús les dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo, que él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, cuando nos dice ven y mira, Dios está alertándonos y avisándonos a cada uno de nosotros cuál es el juicio que se avecina. Cuando nosotros estudiamos ahorita los primeros 5 capítulos, empezamos a ver algunas de las señales de los últimos tiempos. Vimos que no son necesariamente los terremotos ni las guerras, porque esto siempre ha sucedido, sino que el amor de muchos se enfriará, muchos apostatarán de la fe, que lo dice en Mateo capítulo 24, en 2 de Timoteo también lo dice, en el libro de Judas que ya estudiamos, el amor de muchos se enfriará, muchos apostatarán de la fe, maestros, falsos maestros se infiltrarán en la iglesia, y todo esto está sucediendo. Entonces Dios ha puesto señales. No tenemos la fecha exacta ni el día exacto, porque nadie lo sabe, pero tenemos señales que nosotros podamos ver el día de hoy. Y entonces, sabiendo esto, ¿qué estamos haciendo con nuestro hoy? ¿Lo tenemos por tardanza como muchos lo tienen? Aquí nos dice que al que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios quiere que nosotros el día de hoy entendamos esto. Somos una generación de creyentes que mucho se les ha dado. Lo estudiamos en la historia de la iglesia. En los años 1800 había muy pocos creyentes y había una persecución abierta aquí en nuestro México. Era difícil conseguir una Biblia, era casi imposible. Y el día de hoy, no sé tú, pero por lo menos yo, y no es presumir, pero yo tengo como 18 Biblias diferentes en mi casa. Tengo un software que tiene como 60 comentarios, diccionarios en griego, en hebreo, tengo la Biblia en latín. Tenemos muchísimos recursos. Puedes entrar en internet en este momento y encontrar estudios y estudios de la Biblia. Puedes entrar a YouTube y puedes tener 30 diferentes pastores compartiendo este mismo estudio. Tenemos mucha palabra, muchos materiales. Y la iglesia de hoy está apocada, fría, pasiva y asustada detrás de sus cubrebocas. Y no estoy diciendo que esto no sea real o que no debamos de cuidarnos. Pero ¿qué estamos haciendo con aquello que se nos ha dado? Tenemos que entender que Dios nos ha permitido conocer su palabra primero,
su salvación, lo que quiere para nuestras vidas y lo que viene para toda la humanidad. Y sabiendo muchas veces esto, nos comportamos como los siervos infieles que empiezan a golpear a todos los demás, a aprovecharse de todo este mundo y no esperar a su Señor y vivir como si Él no viniera pronto. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cómo estás invirtiendo tu dinero? ¿Tus talentos? ¿Crees que son como nomás porque solitos o tienen un propósito? Necesitamos entender esto, hermano, porque Dios nos dice, ven y mira. Esto es lo que le espera a tu familia que no conoce a Cristo Jesús. Esto es lo que le espera a tus vecinos que no conocen a Cristo Jesús. ¿Puedes estar tan indiferente como para decir, pues aquí los veo quemarse en el fuego? ¿En serio? Porque hablamos en las cartas de Juan que esto no es amor. Y el que no ama, no conoce a Dios. No podemos estar indiferentes. Y tenemos que entender que no se trata de dar monedas. Se trata de lo que realmente cambia. Recuerda el ejemplo de Pedro y Juan cuando entraban al templo. Hay algo mucho más valioso que el oro y la plata. Era que sus vidas sean sanadas de sus pecados y que puedan ver y conocer al que los creó. Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Puesta. Nadie en ese día. ¿Por qué? Dios está sentado en su trono y el tiempo ha llegado. Y los únicos que podremos estar en su presencia son aquellos que a través del sacrificio de Cristo Jesús hayamos sido justificados. No así todos los demás. Entonces, para poder concluir esto, ¿qué es lo que nos dice aquí? Velar, regresando a Lucas. Vela. Quiero leerte el versículo 49 de Lucas capítulo 18. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Qué es lo que sucede? Que los deseos de la carne se anteponen a los deseos del espíritu, y esto es lo que produce. Va a haber conflicto en tus familias, va a haber conflicto con el mundo, porque esta nueva naturaleza que ha sido puesta en nuestro corazón no checa con este mundo, y va a haber conflicto, va a ser difícil. Pero Versículo 54. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Y el día de hoy podemos hacer lo mismo. Hablaba de esta porción en el radio. Y a mí, cuando estábamos ahí en Tlaxcala me enseñaron los hermanos de allá, ¿no? Que cuando veías las nubes que estaban detrás de la Malinche, es que seguramente iba a llover. Y sucede. No es porque sea como cosa de adivinación, sino porque es algo natural. O sea, las nubes se forman, vienen del océano, y es cuando se produce la lluvia. También cuando estamos en lugares cálidos, la luna de noche está roja, dicen al otro día va a ser calor, ¿no? No necesariamente tiene que ser una regla, pero entendemos cómo funciona la naturaleza y podemos explicar cosas. Cuando abrieron la iglesia, ¿no? Llegué y vi las puertas abiertas y dije, pues ya nos robaron, ¿no? Es obvio. Pero estamos viendo todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, las señales cumplidas una tras otra, y no podemos entender el tiempo. Estamos viendo esta gran necesidad que el día de hoy decimos, ¿qué querrá Dios de mi vida? ¿En serio? ¿Qué quiere Dios de tu vida? Que veles. La mies es mucha, está lista. Y hay pocos obreros y no va a haber más. Pedid al Señor de la mies que envíe esos pocos que vayan a su mies.
¿Y quiénes son? Nosotros. Nosotros somos los que hemos sido llamados para ir y hablar de las maravillas de Él. Somos nosotros, pero necesitamos tomar nuestra cruz cada día, morir a nosotros mismos y seguirlo. Necesitamos seguirlo. Hermano, te animo a que puedas. Échate una leída de lo que sigue, capítulo 16, 17, 18 de Lucas. Empieza todo este debate acerca del dinero, de la profesión, de la familia. Jesús dice, el que no tiene la capacidad de poner todo a su lado y seguirme, no es digno de mí. Y muchos dirán, ay, pero es que nuestro primer ministerio es la familia. Nunca dice la Biblia eso. Y no te estoy diciendo que seas negligente, sino que pongas prioridades, que establezcas qué es lo más importante en tu vida. Y este debe ser Cristo Jesús, sobre la familia. No el ministerio, entiéndelo, es Cristo Jesús y la obediencia a Él. No es el ministerio, es el servicio a Cristo Jesús. Sea que sea donde te ponga, porque Él te puede poner en la sierra, en África, en tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Respondamos, velemos. Y termino con lo que decía Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Por eso estad firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van repitiendo en vuestros hermanos alrededor del mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de haber padecido un poco, Él mismo os perfeccione y afirme y establezca. Va a haber tiempo para descansar. Vas a tener la eternidad para regocijarte con tu Señor. Pero hoy es día de trabajo y la mies es mucha. No seamos chillones. Tendremos tiempo para dormir. Hoy estudia la palabra, acércate a Dios. Es que no tengo tiempo. La madrugada, puedes estudiar de las 12 a las 4 de la mañana sin problema. Nadie te va a molestar. Invierte tiempo en la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Habla de la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Seamos obedientes para que su amor se perfeccione en nosotros. Podamos mostrar ese amor al mundo y ser la luz que fuimos llamados a ser. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día y por la oportunidad que nos das el día de hoy de entender esto. Te ruego, mi Dios, que mis hermanos y mis hermanas puedan ver esto y ser redarguidos por ti. ¿Qué es lo que quieres para nosotros? Padre, que podamos entender. Y no solamente entender, sino ser hacedores de tu palabra. Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo no nos deje hasta que hagamos eso que tú quieres. Te ruego porque derrames de tu Espíritu sobre la vida de mis hermanos, que derrames convicción. Padre, úsanos. Queremos serte útiles. Si de alguna manera podemos, por favor, henos aquí. Envíanos a nosotros, Señor. Te ruego que si alguno aquí está batallando con algún pecado, que redarguya su corazón en este momento y que pueda llegar al arrepentimiento. Te lo suplico, Señor. Si alguno está batallando con falta de fe, pon fe en su vida y que pueda también ser esforzado y valiente para vivir como le has pedido. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.